Hola estimado alumno, en este segundo video del módulo 2 vamos a seguir viendo más cosas del programa Microsoft Word 2010. Vamos a hablar un poco sobre la división de las palabras. Para eso lo invito ahora a ver este tercer tema del módulo 2. Bien, antes de seguir debes saber lo que son los márgenes de una página en un documento de Microsoft Word 2010. El margen de la página es el espacio que hay entre el borde de la hoja de papel y el borde del texto, donde éste comienza. Podemos ver que existen en una hoja de papel 4 márgenes: el margen izquierdo, el margen derecho, el margen superior y el margen inferior. Si usted se fija, cuando escribe un documento, normalmente el borde izquierdo del texto es recto. Lo podemos ver aquí, porque todas las palabras empiezan en el mismo nivel. Sin embargo, las líneas de la parte derecha no terminan todas en el mismo nivel. Según las palabras que haya al final de cada línea, sean muy largas o muy cortas. Podemos arreglar el borde derecho del texto para que sea más recto, dividiendo las palabras. Para ello, debemos ir a la ficha Diseño de página y allí desplegar el botón Guiones. El comando guiones se utiliza para dividir las palabras que sobrepasan el margen derecho, poniendo un guión al final de una línea cuando sea necesario. La división de palabras que sobrepasan el margen derecho se puede hacer de dos formas según lo que usted seleccione. Automático, donde Microsoft Word 2010 se encarga de dividir las palabras mientras usted escribe el texto, o manual, donde usted tiene que indicar en qué punto se dividirá cada una de las palabras que sobrepasen el margen derecho. En el caso de hacer la división de palabras manual, supongamos que nos hemos detenido con el cursor aquí donde está titilando. Entonces vamos a ir a guiones, manual, y a partir de acá Word nos va a ir sugiriendo dónde queremos colocar los guiones. Si colocamos sí, va a la palabra siguiente y así sucesivamente. La parte del cursor que está titilando la podemos correr con las flechas del cursor hacia la izquierda o hacia la derecha para indicarle dónde queremos que nos coloque el guión propiamente dicho. Bueno, y así va a ir modificando Word todo el texto a medida que vaya encontrando las palabras para dividir. Una vez que ha terminado, va a aparecer el mensaje de división de palabras finalizada y tendremos que hacer aceptar para terminar. Para hacer la división automática, elegimos en guiones la opción automático. Entonces Word divide automáticamente las palabras que sobresalen del margen derecho mientras va escribiendo el texto. Para indicarle a Word que quiere que haga la división de las palabras, tiene que ajustar el ancho de la zona de división.
Aquí en guiones, donde hice opciones de guiones, encontramos la zona de división, que es el espacio en el que debe caber la última palabra de cada línea. Si no cabe, entonces Word la dividirá poniendo el guión correspondiente. Usted puede ajustar la zona de división indicando los centímetros de ancho que quiere que esta zona tenga. Acá le doy un consejo para que tenga en cuenta. Si ha aplicado la división automática con una zona de división muy pequeña, el borde derecho del texto se hace menos desigual, pero va a haber muchas palabras divididas. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una zona de división de 0,75 centímetros. Le voy a colocar aceptar y el texto ha tomado esta opción que vemos aquí. Ahora la vamos a modificar y le vamos a colocar una zona de división mucho más pequeña, algo así como 0,05. Le voy a dar aceptar y va a ver que el texto se hace un poco más derecho, pero también aumenta la cantidad de palabras que están divididas. Bueno, ahora vamos a pasar a una zona de división mucho más grande, prácticamente la vamos a hacer de 12 centímetros, le vamos a dar a aceptar y fíjense ustedes que la cantidad de palabras divididas disminuye, pero por allí el margen derecho se hace más irregular. Bien, acá también tenemos la opción de dividir palabras en mayúscula, que si uno activa esta casilla de verificación puede indicar que desea que las palabras escritas en mayúscula también sean divididas. Bien, además de la división de palabras manual y automática, hay casos especiales en la división de palabras. Puede insertar guiones de no separación en frases o palabras que están unidas por guiones y no quiere que se dividan si están al final de una línea y sobrepasan el margen derecho. Vamos a ver este número que nosotros aquí hemos colocado, ¿no? Y que, como pueden ver, le hemos agregado un guión. Si queremos que el número de arriba se junte con el número de abajo, entonces lo que vamos a hacer es borrar este guión, presionar la tecla control mayúscula y guión, y de esa manera vamos a juntar el número de arriba con el número de abajo. Si Word encuentra una palabra con guión de no separación al final de la línea y tiene que dividirla, la trasladará toda entera a la siguiente línea. También puede incluir guiones opcionales cuando quiera dividir líneas en una posición determinada. Para introducir un guión opcional, debe situar el cursor en la posición donde lo insertará y pulsar las teclas control y guión en forma conjunta. Entonces, si Word necesita dividir dicha palabra, lo hará en la zona indicada si es posible, o no la dividirá pasándola a la línea siguiente. Bueno, ahora quiero brindarle algunos consejos. Vayamos al primero de ellos. Si el texto tiene pocas líneas, utilice la división manual, pero si el texto es muy largo, aplique la división automática. Vayamos al segundo consejo.
puede probar distintos valores de ancho de la zona de división hasta que la división quede como más le guste. Por último, el tercer consejo que le doy es el siguiente. Cuando escriba sus documentos, primero escriba todo el texto y después aplique el comando guiones, ya que si después cambia el texto, puede que cambie la forma en que se dividan las líneas. Bien, ya le he mostrado cómo crear un nuevo documento o abrir uno guardado en un archivo. Veamos cómo puede guardar un documento en un archivo para abrirlo en otro momento. Es hora de iniciar el tema 4. Bien, para guardar el documento en uso, debe pulsar la pestaña Archivo y luego seleccionar la opción Guardar o la opción Guardar como. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre guardar y guardar como? Bueno, si el documento ya tiene un nombre, con guardar se va a guardar en el disco sin que Word nos pregunte absolutamente nada. En cambio, si estamos trabajando en un documento nuevo o si quiere guardarlo con otro nombre o en otra carpeta, la opción correcta que deberá elegir será guardar como. Cuando usted sitúe el puntero del ratón en la opción guardar como, podrá elegir el tipo de formato con el que quiera guardar el documento. Aquí podemos ver en tipo cómo se nos despliegan las opciones de formatos con las cuales usted podrá guardar el documento. Ahora bien, vayamos a este caso. Aquí tengo un documento nuevo. Este documento tiene por defecto el nombre documento 2 que Microsoft Word 2010 le da a un documento nuevo. Si yo voy a la pestaña Archivo y voy a la opción Guardar, Word nos va a mostrar el cuadro de diálogo Guardar como, para que uno pueda introducir un nuevo nombre de archivo y un nuevo lugar donde va a almacenar este documento. Bien, este cuadro de diálogo Guardar como tiene opciones que usted ya la conoce, porque en las primeras lecciones vimos el cuadro de diálogo para abrir documentos, que es exactamente igual a este. Aquí en nombre de archivo, usted va a poder introducir el nombre del archivo con el cual se va a guardar el documento. Como ya sabe, en Windows se pueden utilizar nombres largos tanto para archivos como para carpetas. El documento se graba con un formato de documento de Word con la extensión DOCX, aunque en esta lista tipo de documento puede elegir formatos que son utilizados por otros procesadores de texto. Por ejemplo, páginas web, por ejemplo, el programa Works, el programa Open Document, el programa Adobe Reader, ya dijimos páginas web, o versiones anteriores de Word, como por ejemplo versiones de Word 97 y 2003. Entonces, aquí colocamos el nombre del archivo, aquí elegimos el tipo y aquí tenemos el panel carpeta, que es donde vamos a seleccionar la carpeta
en donde se va a guardar el documento de Word. En este caso he seleccionado la carpeta ejemplos para guardar este documento de Word. Pero puedo elegir otra para guardar otro documento o este en el cual estoy trabajando. O sea, en este panel carpetas que está a la izquierda del cuadro de diálogo, yo voy a elegir la carpeta a donde voy a guardar mi documento de Word. Entonces, por ejemplo, elijo la carpeta ejemplos, le voy a dar un nombre a mi documento que va a ser ejemplo 02. Quiero que sea de tipo documento de Word y haciendo un clic en el botón guardar, voy a guardar el documento de Word que se llama ejemplo 02 en la carpeta ejemplos. Fíjense que aquí ya arriba en el título de la ventana principal de Word me aparece el nuevo nombre del documento recientemente guardado. Bien, si vamos nuevamente a la pestaña Archivo y vamos a Opciones, aparece el cuadro de diálogo Opciones de Word. Si aquí seleccionamos la opción Guardar, nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde hay muchas opciones que uno puede ajustar para que Word haga unas cosas u otras según nuestro interés. Aquí en la opción Guardar archivos en formato, podemos indicar el formato con que se guardará por defecto un documento de Word. También mientras está trabajando con el documento, se guardará automáticamente cada 10 minutos este documento. También podemos indicarle otro tiempo, ¿no?, que puede ser un número que está comprendido entre 1 y 120, de manera tal de que el documento se pueda guardar cada minuto hasta cada 120 minutos. Ahora, esta opción de guardar información de autorrecuperación cada una determinada cantidad de minutos, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si se corta la luz o por ejemplo, si por algún problema la computadora se detiene, al volver a poner en marcha la computadora y abrir Word, volverá a tener el documento como estaba cuando Word lo guardó automáticamente la última vez. El hecho de tener activada esta casilla que está aquí no significa que no tenga que utilizar el comando guardar, ya que Word no guarda los cambios automáticamente en el mismo documento, sino en una copia de este documento. Bueno, con este tema finalizamos la segunda y última parte del módulo 2. Lo espero en el próximo módulo.